Meredith Whipple volaba literalmente a casa. Hoy había recibido la noticia de su tan esperado ascenso en Apollo Pharma. Ahora era directora del departamento de investigación. 2 años de trabajo duro, noches sin dormir, fines de semana trabajando, todo eso por fin había dado sus frutos. No podía esperar a compartir la noticia con Lance. Su marido no siempre entendía su pasión por el trabajo, pero incluso él tenía que reconocer ese logro. La casa adosada que habían comprado 3 años atrás la recibió con un silencio inusual. La luz estaba encendida en el salón, aunque a esa hora Lance solía estar trabajando en su estudio, en el segundo piso. ¿Lance?, llamó Meredith, quitándose el abrigo y dejando el bolso en el recibidor. ¿Estás en casa? En lugar de responder, oyó pasos en la escalera. Lancelot Trent bajaba con una pequeña maleta en la mano. Su rostro, normalmente relajado, estaba tenso y en sus ojos se leía una determinación que Meredith rara vez veía en su marido. «¿Has vuelto pronto?», dijo en lugar de saludarla. Meredith se quedó paralizada mirando la maleta. «¿Qué pasa? ¿Te vas a algún sitio?» Lance dejó la maleta al pie de la escalera y respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas. «Me voy, Meredith». 2 simples palabras, pero le golpearon más fuerte que una bofetada. Sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. «¿Te vas? ¿A dónde? ¿Por qué?» «Con otra mujer», respondió Lance sin rodeos, sin rastro de arrepentimiento o remordimiento en su voz. «Se llama Octavia Lind. Llevamos juntos 3 meses». Meredith sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor. 3 meses. Todo el tiempo que ella había trabajado hasta tarde para conseguir un ascenso, él había estado saliendo con otra mujer. «¿Me has engañado?», dijo ella sin reconocer su propia voz. «No fue algo planeado», respondió Lance, pasando la mano por su cabello castaño, un gesto que ella solía encontrar encantador. Simplemente sucedió. Conocí a Octavia en una exposición. Ella me entiende, Meredith. Entiende mi arte como nadie más. ¿Y yo no lo entendía?, preguntó ella con una amargura casi palpable en su voz. «Siempre has estado centrada en tu carrera», respondió él, con un tono de reproche en sus palabras. «Siempre has puesto tu trabajo en primer lugar y yo me sentía secundario. Octavia me valora, ¿entiendes? Ella ve mi potencial, tiene más éxito, más recursos y está dispuesta a invertir en mi futuro». «Yo también siempre creí en ti», dijo Meredith en voz baja. «Te apoyé cuando dejaste un trabajo estable para dedicarte al freelance. Pagué las facturas mientras buscabas tu camino. Y siempre me lo recordabas», estalló Lance. «Siempre miraste con desprecio mis ambiciones artísticas, como tú las llamabas. Para ti, mis proyectos siempre fueron un pasatiempo, no una carrera real». Meredith negó con la cabeza, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Nunca dije que tu trabajo fuera un pasatiempo. Siempre te apoyé». «¿Me apoyaste?», rió con amargura. «Pagabas las facturas y creías que eso era suficiente. Emocionalmente, nunca estuviste ahí. Siempre estabas demasiado ocupada con tus probetas y tus informes». El golpe dio en el blanco. Meredith sabía que en los últimos años había trabajado mucho, pero no entendía él para qué, por su futuro juntos, por la estabilidad con la que soñaban. «Hoy me han ascendido», dijo ella, observando su reacción. «Directora del departamento de investigación. Por eso tenía tanta prisa por llegar a casa, quería compartir la noticia contigo». Por un instante, algo parecido al orgullo brilló en los ojos de Lance, pero desapareció rápidamente. «Enhorabuena. Es estupendo, Meredith. Me alegro por ti». «Pero eso no cambia nada, ¿verdad?», preguntó ella, sabiendo ya la respuesta. Lance negó con la cabeza. «No, mi decisión está tomada. Me voy con Octavia. Ella me da lo que me faltaba contigo». «¿Y qué es eso?». «Admiración, comprensión, pasión». La miró a los ojos. «Ya no te necesito, Meredith.
Me voy, adiós. Esas palabras le dolieron más que una bofetada. Meredith vio cómo su marido, el hombre con el que había planeado pasar toda su vida, cogía la maleta y se dirigía hacia la puerta. «Volveré a por el resto de mis cosas la semana que viene», dijo él deteniéndose en el umbral. «Lo siento, que haya salido así». Y se marchó. Meredith oyó cómo se cerraba la puerta principal, cómo arrancaba el motor del coche en la entrada y cómo esos sonidos se disipaban poco a poco en la quietud de la noche. Se dejó caer lentamente en el sofá, sintiéndose completamente vacía. Solo entonces dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. 3 meses. Había estado saliendo con esa mujer durante 3 meses, mientras ella trabajaba hasta tarde para conseguir el ascenso con el que ambos habían soñado juntos. Recordó su primer encuentro en una cafetería cerca de la universidad, donde ella terminaba su doctorado en bioquímica. Lance trabajaba entonces en una agencia de publicidad y dibujaba bocetos de los clientes. La dibujó, concentrada con un libro, y se acercó para presentarse. Recordaba cómo le hablaba de sus sueños de convertirse en un verdadero artista, en lugar de vender su talento a las grandes empresas. A Meredith siempre le había admirado su mente creativa, su capacidad para ver la belleza en las cosas cotidianas. Y él, por su parte, parecía apreciar su determinación y su sentido práctico. Se complementaban, o al menos eso creía ella. Su matrimonio no era perfecto, pero ¿quién tiene un matrimonio perfecto? Pero nunca pensó que Lance fuera capaz de traicionarla así. Más exitosa y adinerada, así describió a Octavia. Al parecer, sus propios logros no significaban nada para él. Meredith miró a su alrededor. La casa que habían decorado con tanto esmero de repente le pareció extraña. Las fotos en las paredes que captaban los momentos felices de su vida juntos ahora parecían falsas. ¿Había sido su vida familiar una ilusión? ¿Cuándo había empezado todo a ir mal? Recordó cómo se habían mudado a esa casa adosada 3 años atrás. Era un paso importante. Tener una casa propia después de años de alquiler. Estaban muy emocionados, planeando cada detalle del interior. Lance insistió en tener una habitación separada para su estudio, donde pudiera trabajar en sus proyectos. Meredith lo apoyó, aunque eso significaba que tendrían que apretarse un poco en el resto del espacio. El primer año estuvo lleno de entusiasmo. Lance recibía encargos de diseño y su nombre comenzó a circular poco a poco en los círculos profesionales. Meredith trabajaba en Apollo Pharma como investigadora senior y aunque su horario era muy apretado, encontraban tiempo para estar juntos. Pero entonces algo cambió. Lance empezó a rechazar proyectos comerciales considerándolos demasiado limitantes. Quería dedicarse al arte de verdad, no servir a los intereses corporativos. Meredith apoyó su decisión, aunque eso significaba que el presupuesto familiar dependía ahora casi por completo de su sueldo. Empezó a trabajar más y a aceptar proyectos adicionales. La empresa se fijó en ella y le ofrecieron un ascenso a jefa del grupo de investigación. El nuevo puesto requería aún más tiempo y esfuerzo, pero Meredith aceptó el reto. Creía que sus dificultades temporales se verían recompensadas en el futuro. Mientras tanto, Lance se sumergía cada vez más en su mundo creativo. Pasaba horas en el estudio trabajando en proyectos que rara vez veía nadie más que él. A veces participaba en exposiciones, pero sus obras no atraían la atención que esperaba. Sus conversaciones se redujeron gradualmente a discutir cuestiones cotidianas. ¿Has pagado las facturas? Llegaré tarde. No hay nada en la nevera. Meredith no sabía decir con exactitud cuándo dejaron de hablar de sus sueños y esperanzas, cuándo desapareció la cercanía que una vez los unió. Y ahora se había ido. Se había ido con una mujer que, según él, lo entendía mejor, que era más exitosa y acomodada.
Esa frase daba vueltas en la cabeza de Meredith, causándole dolor cada vez que la recordaba. El teléfono la sacó de sus pensamientos con el sonido de un mensaje entrante. Era Junius, su mejor amigo desde la universidad. «¿Qué tal estás? ¿Quieres que quedemos para celebrar tu ascenso?» Meredith esbozó una sonrisa amarga. Sí, sin duda había algo que celebrar. Marcó el número de Junius sin importarle lo tarde que era. «¿Meredith?» Su voz sonaba preocupada. «¿Qué pasa?» «Lance se ha ido», dijo simplemente, sorprendida de lo tranquila que sonaban esas palabras. «¿Qué? ¿A dónde se ha ido?» «Con otra mujer, con una más exitosa y adinerada, según sus propias palabras». Hubo una larga pausa, y luego Junius dijo lo que menos esperaba oír. «Estaré allí en 20 minutos, con helado y whisky». «No hace falta, Junius, estoy bien», mintió ella. «No, no estás bien», replicó él con suavidad. «Y no deberías estar bien después de eso. Nadie lo estaría». Meredith sintió una oleada de gratitud hacia este hombre que la conocía mejor que ella misma. Junius Dunn apareció efectivamente 20 minutos después, con una bolsa de la tienda de comestibles y expresión decidida. Alto, delgado, con el pelo oscuro siempre revuelto y gafas de montura fina, tenía el aspecto típico de un bibliotecario, que era precisamente lo que era. Se conocieron en la biblioteca de la universidad, donde él trabajaba ayudando a los estudiantes a encontrar los materiales que necesitaban. A Meredith siempre le había impresionado su enciclopédico conocimiento y su sarcástico sentido del humor. «Bueno», dijo él, dejando una botella de whisky y un envase de helado sobre la mesa de la cocina. «Cuéntamelo todo». Y ella se lo contó. Cómo había llegado a casa después de recibir la noticia del ascenso, cómo había encontrado a Lance recogiendo sus cosas, sobre una mujer llamada Octavia, con la que él llevaba 3 meses viéndose a sus espaldas, cómo él le había dicho que ya no la quería. Junius la escuchó sin interrumpirla, solo asintiendo o frunciendo el ceño de vez en cuando. Cuando ella terminó, él sirvió whisky para los dos y le acercó el vaso a ella. «Es un idiota», dijo Junius sin más, «un idiota absoluto e incorregible». Meredith esbozó una débil sonrisa y dio un sorbo. El alcohol le quemó la garganta, pero fue una sensación agradable, algo real en medio del caos emocional. «¿Sabes qué es lo más gracioso?», dijo ella después de una pausa. «Ni siquiera estoy sorprendida. En el fondo, siempre supe que nuestro matrimonio no era tan sólido como me gustaría creer. En los últimos años, éramos más vecinos que cónyuges». «Eso no justifica su comportamiento», dijo Junius con firmeza. «Si tenía problemas en la relación, debería haber hablado contigo, no buscar consuelo en otra persona». «Quizá trabajaba demasiado», dijo Meredith pensativa. «Quizá no le prestaba suficiente atención». «¿Para?», interrumpió Junius levantando la mano. «No te culpes. Trabajabas por vuestro futuro juntos, y por lo que recuerdo, Lance siempre apoyó tu carrera, al menos de palabra». «De palabra, sí», admitió ella, «pero quizá, en el fondo, te envidiaba. Su propia carrera no estaba saliendo como él esperaba». Junius resopló. Porque no quería esforzarse de verdad. Siempre esperaba que alguien se fijara en su belle y le ofreciera un contrato millonario. Y cuando eso no ocurría, buscaba excusas. El mundo del arte es demasiado comercial, hay muy poca gente que lo entiende, hay demasiada competencia. Meredith recordó las interminables conversaciones sobre cómo la sociedad actual no aprecia el arte verdadero, cómo Lance rechazaba ofertas que consideraba indignas de su talento, cómo ella lo apoyaba diciéndole que algún día encontraría su lugar. «Y ahora ha encontrado a su rica mecenas», dijo con amargura. «Alguien que admirará su talento y pagará sus facturas al mismo tiempo. La combinación perfecta». «Se cansará rápidamente de su papel de mecenas», comentó Junius.
especialmente cuando se dé cuenta de que el genio artístico de su nuevo novio existe principalmente en su propia imaginación. Era cruel, pero Meredith sabía que había algo de verdad en las palabras de su amigo. Lance tenía talento, pero le faltaba disciplina y voluntad para trabajar en sí mismo. Siempre buscaba el camino fácil, y al parecer lo había encontrado en Octavia Lind. Hablando de carreras, dijo Junius cambiando de tema, te han nombrado directora del departamento de investigación. Es una noticia increíble, Meredith. Estoy muy orgulloso de ti. Ella esbozó una débil sonrisa. Con el ajetreo de los acontecimientos, casi se había olvidado de su logro. Gracias. Todavía no puedo creer que haya sucedido. Tanto trabajo, tanto tiempo. Y ha merecido la pena, dijo él, levantando su vaso. Por esta nueva etapa en tu vida, profesional y personal. Meredith dudó un momento y luego levantó su vaso para chocar con él. Por esta nueva etapa. Se quedaron en la cocina hasta altas horas de la noche, hablando de todo y de nada. Junius le contó historias divertidas de la biblioteca, tratando de distraerla de sus pensamientos sombríos. Meredith le agradeció su presencia, el hecho de que no intentara darle consejos trillados, ni decirle que todo iba a salir bien. Simplemente estaba allí, y eso era suficiente. Cuando finalmente se dispuso a irse a casa, ya era bien pasada la medianoche. ¿Estás segura de que podrás?, preguntó él en la puerta. Puedo quedarme en el sofá si quieres. Estaré bien, dijo Meredith, y esta vez era verdad. Necesito tiempo para pensar, y dormir antes de mi primer día en el nuevo trabajo. Junius asintió, y de repente la abrazó con fuerza, pero con delicadeza. Eres más fuerte de lo que crees, Meredith Whipple, y sin duda más fuerte de lo que se merece Lancelot Trent. Cuando se marchó, Meredith subió al dormitorio, que aún conservaba los rastros de la apresurada marcha de Lance. El armario estaba medio vacío y faltaban las fotos de la mesita de noche. Se preparó mecánicamente para irse a dormir, haciendo mentalmente una lista de las cosas que tenía que hacer al día siguiente. Llamar al abogado, cambiar las contraseñas, quizás bloquear las tarjetas de crédito a las que Lance tenía acceso. Tumbada en la cama, miró al techo e intentó imaginar su vida sin el hombre con el que había compartido los últimos 5 años. Era extraño, pero en lugar de desesperación sentía algo parecido a ¿alivio? Era como si parte de la tensión que había acumulado durante años hubiera desaparecido de repente. «Ya no te necesito», le había dicho Lance. Quizás había llegado el momento de admitir que ella tampoco lo necesitaba. Esa idea era aterradora y liberadora a la vez. Antes de dormirse, Meredith tomó una decisión. No sería víctima de esta situación. No pasaría los días lamentándose por una relación perdida o analizando dónde había fallado. En su lugar, se centraría en lo que podía controlar: su carrera, sus amigos, su futuro. Lancelot Trent había tomado su decisión. Ahora era el momento de que Meredith tomara la suya. La semana pasó para Meredith como en una nube. Las interminables conversaciones telefónicas con el abogado, el cambio de cerraduras en la casa, el embalaje de las cosas de Lance en cajas, todo ello creaba la ilusión de estar ocupada, distrayéndola del dolor sordo en el pecho. Llenaba deliberadamente cada minuto con algo, solo para no quedarse sola con sus pensamientos. Afortunadamente, su nuevo puesto de directora del departamento de investigación exigía una dedicación total, y Meredith se sumergió de lleno en el trabajo. La mañana del lunes comenzó con un correo electrónico del director general de Apollo Pharma, Richard Holden, en el que presentaba oficialmente a Meredith Whipple como nueva directora del departamento de investigación e invitaba a todos a una reunión ampliada de directivos a las 10 de la mañana. Mi primer día oficial en el nuevo puesto, pensó Meredith mientras se miraba atentamente en el espejo.
Se había puesto un traje azul oscuro muy sobrio y se había recogido el pelo en un elegante moño. No había rastro de la noche en vela, ni ningún indicio de que su vida personal se estuviera desmoronando. Hoy sería la encarnación de la profesionalidad. Al llegar a la oficina media hora antes de lo habitual, Meredith se dirigió a su nuevo despacho, una amplia sala con ventanas panorámicas que daban al centro de negocios de Richmond. La placa con su nombre ya lucía en la puerta, y sobre la mesa había una cesta con fruta y una botella de champán con una nota del equipo. Enhorabuena por tu merecido ascenso. Meredith se permitió sonreír. Al menos, en el ámbito profesional, todo iba sobre ruedas. Echó un vistazo rápido a los documentos que tenía que estudiar antes de la reunión y tomó algunas notas en su libreta. A las 9:50 se dirigió a la sala de conferencias. La sala ya empezaba a llenarse de directivos de diferentes departamentos. Meredith conocía a la mayoría de ellos, con algunos había trabajado directamente y de otros había oído hablar a sus compañeros. La recibieron con apretones de manos y felicitaciones. Meredith, me alegro de verte entre nosotros, dijo Richard Holden, el director general de la empresa, un hombre de 60 años conocido por su carácter directo, estrechándole la mano con firmeza. Ya era hora de ascenderte. Tu trabajo en el proyecto Nova ha impresionado al Consejo de Administración. Gracias, Richard. Aprecio tu confianza, respondió Meredith, sintiendo una oleada de orgullo. El proyecto Nova era su creación, una investigación innovadora que podía llevar a la empresa a un nuevo nivel. Poco a poco, la sala de conferencias se fue llenando de gente. Meredith ocupó su lugar y colocó los documentos delante de ella. ¿Puedo? Se oyó una voz melodiosa a su lado. Meredith levantó la vista y vio a una mujer joven que le indicaba un asiento libre a su derecha. Era alta, delgada, con una postura impecable y una cascada de cabello oscuro recogido en una elegante cola de caballo. Algo en su aspecto le resultaba vagamente familiar a Meredith, pero no podía entender qué era exactamente. Por supuesto, respondió Meredith con una sonrisa profesional. Gracias, dijo la mujer sentándose a su lado y tendiéndole la mano. Octavia Lind, subdirectora del departamento de marketing. Encantada de conocerla por fin, señorita Whipple. He oído hablar mucho de su trabajo. Meredith sintió que se le cortaba la respiración. Octavia Lind, el mismo nombre que Lance había mencionado una semana antes, la mujer con la que se había ido, y trabajaba aquí, en Apollon Pharma. Como en cámara lenta, Meredith estrechó la mano que le ofrecían. El mundo a su alrededor pareció quedarse en silencio, y lo único que podía ver era el rostro de Octavia, que le sonreía sin sospechar quién estaba frente a ella. Igualmente, logró decir Meredith, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. Octavia no la reconoció. Claro, no podía reconocerla, nunca se habían visto antes. Lance, obviamente, no le había mostrado fotos de su esposa, y, lo que es más importante, en el trabajo, Meredith siempre usaba su apellido de soltera, Whipple, en lugar de Trent. Era un hábito profesional que había adquirido antes de casarse, cuando comenzó a publicar sus primeros artículos científicos. La reunión comenzó. Richard Holden presentó a Meredith como la nueva directora del Departamento de Investigación y la sala se llenó de aplausos. Ella pronunció un breve discurso de agradecimiento. Habló de su visión del desarrollo del departamento, de los nuevos proyectos y perspectivas. Durante todo ese tiempo, sintió la presencia de Octavia a su lado, sintió su mirada sobre ella. Cuando terminó la parte oficial y los directivos comenzaron a discutir los proyectos en curso, Meredith descubrió que Octavia mostraba un interés especial por su trabajo. Tu proyecto Nova puede suponer un gran avance para nuestra empresa, dijo Octavia inclinándose hacia ella. El departamento de marketing ya ha comenzado los preparativos para su posible lanzamiento.
¿Podríamos discutir la estrategia de promoción en breve? Por supuesto, respondió Meredith, sorprendida de su capacidad para mantener una conversación profesional en una situación tan surrealista. Mi asistente se pondrá en contacto con usted para concertar una reunión. Octavia sonrió y Meredith comprendió de repente que veía en ella a Lance. Esa mujer irradiaba confianza y encanto, sus movimientos eran elegantes y sus ojos brillaban con inteligencia. Su traje caro y sus joyas denotaban buen gusto y bienestar económico. «Estaré esperando», dijo Octavia. «Me alegro mucho de que ahora vayamos a trabajar juntas, jefa». Esas palabras, tan sencillas y cotidianas en el mundo corporativo, sonaron como un golpe para Meredith. La mujer que le había quitado a su marido acababa de llamarla Psipal. La ironía de la situación era casi insoportable. La reunión terminó y los participantes comenzaron a dispersarse. Meredith recogió rápidamente sus documentos, deseando volver lo antes posible a la seguridad de su oficina. «Señorita Whipple», la alcanzó Octavia en el pasillo. «Esperaba que pudiéramos almorzar juntas hoy. Me gustaría discutir algunas ideas sobre la sinergia entre nuestros departamentos». Meredith dudó. La parte racional de su mente le decía que debía rechazar la invitación alegando que estaba ocupada. Pero otra parte, que no acababa de comprender, quería saber más sobre esa mujer. «Lo siento, pero ya tengo planes para comer», mintió Meredith. «Quizás otro día». «Por supuesto». Octavia no parecía desanimada. «Aquí tiene mi tarjeta. Llámeme cuando quiera». Meredith cogió la tarjeta y observó cómo Octavia se alejaba por el pasillo, saludando a sus compañeros y irradiando confianza a cada paso. De vuelta en su despacho, Meredith cerró la puerta y respiró hondo. La situación parecía absurda. La amante de su marido trabajaba en la misma empresa y ahora estaba bajo su mando. Peor aún, Octavia no tenía ni la más remota idea de quién era Meredith en realidad. Llamaron a la puerta y Faith Holloway, analista de datos y antigua compañera de Meredith, asomó la cabeza. «Hola, directora», dijo con una sonrisa. «¿Qué tal la primera reunión?» «Surrealista», respondió Meredith con sinceridad. «Faith, ¿conoces a Octavia Lind, de marketing?» «¿Octavia?» «Claro», dijo Faith, sentándose en el borde de la mesa. «Nos vemos bastante a menudo. Llegó aquí hace aproximadamente un año, procedente de biotech. Ha ascendido rápidamente. Es talentosa, ambiciosa y, lo que es más importante, tiene contactos familiares en la junta directiva». «¿Por qué lo preguntas?» Meredith dudó. Debería contarle a Faith lo que estaba pasando. Eran buenas compañeras, pero no tan íntimas como para compartir problemas personales. «Solo intento conocer mejor a los jefes de otros departamentos», respondió evasivamente. «Entiendo», asintió Faith. «Por cierto, pronto es el cumpleaños de Octavia y las chicas y yo estamos planeando una pequeña sorpresa. Podrías unirte. Es una buena oportunidad para charlar de forma informal». «Ya veré», respondió Meredith, mentalmente tomando nota de evitar cualquier evento fuera del trabajo en el que pudiera estar Octavia. Después de que Faith se marchara, Meredith cogió la tarjeta de Octavia y la examinó detenidamente. Diseño pulcro, logotipo minimalista de la empresa, información de contacto. Nada especial, salvo un detalle. La dirección de correo electrónico no solo incluía el dominio de la empresa, sino también una dirección personal entre paréntesis. Cediendo al impulso, Meredith abrió el navegador y escribió la dirección en el buscador. Los primeros resultados estaban relacionados con el trabajo, menciones en comunicados de prensa de la empresa, foros profesionales, pero luego se topó con una página en una red social. El perfil de Octavia era semipúblico, pero algunas fotos y publicaciones seguían estando disponibles. Meredith se desplazó por la página sintiéndose a la vez culpable y cautivada por una extraña curiosidad. Fotos de viajes, eventos sociales, reuniones con amigos, y entonces,
Aproximadamente 3 meses antes de la fecha actual, apareció una foto que dejó a Meredith sin aliento. Lance, su marido, ahora exmarido, estaba junto a Octavia en una exposición de arte. La leyenda decía, con el talentoso artista en la inauguración de la galería Blue Ridge, el arte debe ser visto. Allí fue donde se conocieron. En la exposición a la que Meredith no pudo ir por un trabajo urgente, Lance exponía por primera vez sus obras en una prestigiosa galería. Era un paso importante en su carrera. Ella recordaba cómo se disculpó con él, prometiéndole que iría a ver la exposición otro día. Pero ese otro día nunca llegó. El proyecto requería toda su atención, y cuando por fin pudo liberarse, la exposición ya había cerrado. Meredith cerró el navegador y se recostó en el respaldo de la silla. Ahora tenía la confirmación. Octavia era realmente la mujer de la que hablaba Lance, y ahora trabajaban juntos, sin sospechar del vínculo que los unía. Pasó el resto del día intentando concentrarse en el trabajo. Meredith estudió informes, se reunió con los empleados del departamento y respondió a mensajes de felicitación. Pero sus pensamientos volvían constantemente al descubrimiento de esa mañana. Por la noche, al volver a casa, llamó a Junius. «No vas a creer lo que ha pasado hoy», dijo Meredith en cuanto él respondió. «Déjame adivinar», respondió Junius. «Lance ha vuelto arrastrándose, suplicando que le perdones». «Peor», suspiró ella. «Octavia Lind, la mujer con la que se fue, trabaja en Apollo Pharma. Es la subdirectora del departamento de marketing». Al otro lado de la línea se hizo el silencio. «Estás bromeando», dijo finalmente Junius. «Ojalá». Hoy estábamos sentados juntos en una reunión. Se presentó, me dio la mano e incluso me llamó B.C. Mill. ¿Y no sabe quién eres? Ni idea. En el trabajo siempre uso el apellido Whipple, no Trent, y por lo visto, Lance nunca le ha enseñado mis fotos. Es surrealista, dijo Junius sin saber qué decir. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, respondió Meredith con sinceridad. Una parte de mí quiere contárselo todo, ver su reacción, pero otra parte, no estoy segura. Quizás sea mejor mantener la distancia y limitarme a hacer mi trabajo. ¿Crees que Lance sabe que trabajáis juntos? Meredith se quedó pensativa. ¿Estaba Lance al corriente? Nunca le había hablado mucho de sus compañeros de trabajo y trataba de dejar los problemas del trabajo fuera de casa. Lo dudo, dijo finalmente. Rara vez hablaba de mi trabajo y él nunca se interesó mucho por los detalles. Puede ser interesante, dijo Junius con tono conspirador. Imagínate su cara cuando se entere de que su nueva novia trabaja para su exmujer. Meredith sonrió involuntariamente al imaginar la escena. Sería un castigo realmente justo. Por ahora no voy a hacer nada, decidió. Veré cómo se desarrollan los acontecimientos. Al fin y al cabo, tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz. Es sensato, asintió Junius. Pero manténme informado. Quiero saber todos los detalles de este drama corporativo. Después de hablar con Junius, Meredith se sintió un poco mejor. Al menos tenía a alguien con quien compartir esta loca situación. El apartamento estaba tranquilo y vacío. Meredith aún no se había acostumbrado a la ausencia de Lance. Por muy tensa que fuera su relación últimamente, su presencia había sido una constante en su vida durante 5 años. Ahora, cada rincón de la casa le recordaba a él. El libro a medio leer en la mesita de noche, su taza favorita en la estantería de la cocina, el espacio vacío en el armario donde antes colgaba su ropa. Mientras preparaba la cena para una sola persona, Meredith reflexionaba sobre lo rápido que podía cambiar la vida. Una semana antes tenía un marido y, según creía, un matrimonio estable. Hoy estaba sola y la mujer con la que se había ido su marido resultaba ser su subordinada. El destino tenía sin duda un extraño sentido del humor. Mientras Meredith intentaba acostumbrarse a su nueva realidad, en otra parte de Richmond, Lancelot Trent disfrutaba de una vida completamente diferente.
El espacioso apartamento de Octavia, en una zona prestigiosa de la ciudad, era una auténtica obra de arte. Los techos altos, las ventanas panorámicas con vistas al río, los muebles de diseño y la tecnología moderna, todo hablaba del bienestar y el buen gusto de la dueña. Lance se instaló en el salón para trabajar en un nuevo boceto. Tras mudarse con Octavia, su potencial creativo parecía haber renacido con nueva fuerza. Ya no sentía presión, ni la necesidad de demostrar nada. Octavia creía en su talento incondicionalmente y eso le daba confianza. ¿Cómo va el trabajo, querido? Octavia entró en la habitación con 2 copas de vino. Genial, dijo Lance, dejando el lápiz y cogiendo una copa. Creo que esta serie puede ser mi gran salto adelante. No lo dudo, sonrió Octavia sentándose a su lado en el sofá. Por cierto, Marcus ha llamado hoy. Quiere reunirse el viernes para hablar de la posibilidad de exponer en su galería. Lance no podía creer lo que oía. Marcus Reynolds era uno de los galeristas más influyentes de Richmond. Una exposición en su galería podría abrirle las puertas al mundo del arte. ¿En serio? ¿Marcus Reynolds se ha interesado por mis obras? Por supuesto, respondió Octavia con total seguridad. Le mostré fotos de tus últimas obras y quedó impresionado. Dijo que tu estilo tiene algo fresco y original. Lance no podía contener su entusiasmo. Por fin había llegado el reconocimiento con el que había soñado durante años. Y todo gracias a Octavia, a sus contactos y a su fe en él. «Eres increíble», dijo él, inclinándose para besarla. «No sé qué he hecho para merecer a una mujer como tú». «Tu talento y tu carisma», respondió ella con sencillez. «Siempre he sabido que eres especial, Lance. Solo necesitabas a alguien que creyera de verdad en ti». Esas palabras resonaron en él con una extraña mezcla de orgullo y vaga incomodidad. En lo más profundo de su corazón, sabía que Meredith también creía en él, a su manera, pero su fe siempre había sido realista y práctica. Ella hablaba de un crecimiento gradual, de pequeños pasos, de construir una carrera. Octavia, en cambio, lo veía como un maestro consumado que solo necesitaba el escenario adecuado. «Mañana cenaremos con Carl y Jennifer», dijo Octavia, interrumpiendo sus pensamientos. «Están deseando conocerte». Carl y Jennifer eran amigos de Octavia, una pareja adinerada relacionada con el mundo del arte. Desde que Lance se mudó con Octavia, su círculo social había cambiado por completo. Ahora se relacionaba con personas que antes solo podía soñar con conocer: coleccionistas, galeristas, figuras influyentes del mundo del arte. «Estaré encantado de conocerlos», respondió Lance. «Por cierto, estaba pensando en viajar a Nueva York el mes que viene. Hay varias exposiciones que me gustaría visitar». «Excelente idea», dijo Octavia sacando su teléfono. «Voy a revisar mi agenda. Quizá pueda combinarlo con mi viaje de negocios. Tenemos la presentación de un nuevo producto y podría tomarme un par de días libres». Lance sonrió, disfrutando del momento. Su nueva vida era tal y como siempre había soñado: creatividad, reconocimiento, relación con las personas adecuadas. Octavia le abrió las puertas que antes parecían estar cerradas con llave. Por supuesto, a veces le visitaban pensamientos sobre Meredith. Habían vivido juntos 5 años y no todos los recuerdos eran malos, pero rápidamente apartaba esos pensamientos. Sus caminos se habían separado y estaba seguro de haber tomado la decisión correcta. «¿En qué piensas?», preguntó Octavia al notar su mirada ausente. «En lo mucho que ha cambiado mi vida en la última semana», respondió Lance con sinceridad. «Todo esto parece casi irreal». «Acostúmbrate», sonrió Octavia. «Esto es solo el principio. Tenemos un gran futuro juntos, Lance. Lo siento». Él la abrazó, inhalando el aroma de sus caros perfumes. Sí, realmente tenían un futuro. Brillante, exitoso, lleno de posibilidades. Y si a veces le asaltaban las dudas, si a veces se despertaba en mitad de la noche con una vaga sensación de inquietud, bueno,
Era un pequeño precio a pagar por cumplir su sueño. Meredith estaba sentada en su despacho, girando distraídamente un bolígrafo entre sus manos y mirando el calendario con las citas marcadas. Habían pasado 3 días desde que descubrió que Octavia Lind, la amante de su marido, trabajaba a sus órdenes. 3 días de doloroso autocontrol, sonrisas profesionales y confusión interior. Al principio, Meredith pensó en revelar la verdad de inmediato. Era tentador imaginar la cara de Octavia al descubrirlo. Su absoluta seguridad en sí misma finalmente se tambalearía, pero algo la detenía. Quizás fuera el sentido del deber profesional, o tal vez simple curiosidad, o el deseo de averiguar primero qué tipo de persona era Octavia Lind. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Faith Holloway, una mujer rubia de 32 años con ojos inteligentes y una sonrisa amistosa, asomó la cabeza por la puerta. «Hola, ¿puedo pasar?», preguntó con una carpeta de documentos en las manos. «Adelante», dijo Meredith, señalando la silla de enfrente. «¿Cómo va el análisis de datos de la región oriental?». «Justo de eso quería hablar», dijo Faith, dejando la carpeta sobre la mesa. «Los resultados parecen prometedores, un 17% más que el trimestre pasado». Se sumergieron en una conversación de trabajo, discutiendo cifras y estrategias. Una vez terminada la parte oficial, Faith no se apresuró a marcharse. «Por cierto, ¿qué tal te va en tu nuevo puesto? ¿Ya te has adaptado?». «Poco a poco», asintió Meredith. «Muchas responsabilidades nuevas, pero es un reto interesante». «¿Y cómo van las relaciones con los demás directivos?». Faith se inclinó un poco más hacia ella. «He notado que Octavia Lind muestra un interés especial por ti». Meredith sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo una expresión impasible. «Más o menos bien. Parece enérgica». «Oh, lo es», sonrió Faith. «Nos llevamos bastante bien. Es inteligente, decidida y muy ambiciosa». Era una oportunidad para saber más. Meredith decidió aprovecharla. «¿Hace mucho que la conoces?». «Desde hace un año, desde que se incorporó a la empresa procedente de biotech. Hemos comido juntas un par de veces y a veces quedamos después del trabajo. No es de las que te dejan entrar fácilmente en su círculo íntimo, pero una vez que lo consigues, es muy leal». «Interesante», dijo Meredith, tratando de que su voz sonara simplemente curiosa. «¿Y qué sabes de su vida personal?». Faith arqueó una ceja. «Oh, eso es nuevo. La directora del departamento se interesa por los cotilleos». «No son cotilleos», la corrigió rápidamente Meredith. «Solo quiero conocer mejor a las personas con las que trabajo». «Bueno, si es así», Faith bajó la voz. «Viene de una familia acomodada, no es ningún secreto. Su padre es dueño de una empresa de inversiones y su madre pertenece a una antigua familia rica y influyente de Richmond. Octavia podría no trabajar, pero es ambiciosa y quiere conseguirlo todo por sí misma». Meredith asintió. Eso coincidía con lo que había dicho Lance, más exitosa, más acomodada. «¿Y qué hay de sus relaciones sentimentales?». «Ahí está lo interesante», sonrió Faith. «Durante mucho tiempo fue solitaria, totalmente centrada en su carrera, pero hace unos 3 meses apareció un hombre. No es muy comunicativa, pero por cómo le brillan los ojos, parece algo serio». ¿Así? Meredith se esforzó porque su voz sonara neutra. ¿También trabaja en el sector farmacéutico? «No, creo que es artista o diseñador, algo creativo. Me enseñó un par de trabajos suyos, cuadros abstractos bastante originales. Dice que tiene mucho talento, pero que aún no es lo suficientemente reconocido. Típico de Lance, siempre se ha considerado un genio infravalorado». Meredith reprimió una sonrisa amarga. «Suena interesante. ¿Parece feliz?». «Sin duda», asintió Faith. «Nunca la había visto tan animada. Literalmente se ilumina cuando habla de él. ¿Y sabes qué es lo más curioso?». Faith se inclinó aún más hacia ella. «Dice que él se ha separado recientemente de su mujer,
que no lo entendía en absoluto y no valoraba su talento. Una historia clásica, ¿no crees? Meredith sintió que se le subía la sangre a la cara, pero mantuvo una expresión tranquila. Sí, clásica. Pero sabes, continuó Faith, sin darse cuenta de la reacción de Meredith. Octavia no me parece del tipo de mujer que separa a las parejas. Es demasiado directa para ese tipo de intrigas. Seguro que todo era más complicado de lo que parece a primera vista. Sin duda, respondió Meredith secamente. En estas situaciones siempre hay matices. Faith miró el reloj y dio un grito ahogado. ¡Ay! Tengo que irme corriendo a una reunión. Recogió los papeles y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Por cierto, las chicas y yo vamos a ir el viernes después del trabajo al Moonlight, un bar nuevo en Main Street. Octavia también irá. ¿Te apuntas? Es una buena oportunidad para conocer a tus compañeros en un ambiente informal. Meredith se lo pensó un momento. Una parte de ella quería rechazar la invitación. La perspectiva de pasar la noche fingiendo ante Octavia le parecía agotadora, pero otra parte entendía que era una oportunidad para saber más. Quizá me pase un rato. Gracias por la invitación. Cuando Faith se marchó, Meredith se recostó en la silla y respiró hondo. Lo que había descubierto no era ninguna sorpresa, pero aún así le dolía. Octavia estaba realmente enamorada de Lance, y él, evidentemente, había presentado su marcha de la vida de Meredith de una forma que le favorecía. Un artista pobre e incomprendido que huía de una esposa ambiciosa que no lo apreciaba. Bueno, ella no iba a romper ese idilio, por ahora. Que Lance disfrutara de su nueva vida. Tarde o temprano, la verdad saldría a la luz, y ella quería estar preparada para ese momento. Por la noche, al volver a casa, llamó a Junius para contarle la conversación con Faith. ¿Así te presentó como una ambiciosa sin corazón? Se indignó Junius. Típico de Lance, reescribir la historia a su favor. No me sorprende, suspiró Meredith. Siempre has sido un maestro en la autojustificación. ¿Y qué piensas hacer? Por ahora, nada. Observaré, recopilaré información. Si Octavia está realmente interesada en una colaboración profesional, no voy a sabotearla solo por mis sentimientos personales. Muy maduro por tu parte, comentó Junius. No estoy seguro de que yo pudiera ser tan racional en tu lugar. No es racionalidad, respondió Meredith. Más bien, curiosidad. Me interesa saber cuánto durará esta idílica relación cuando Lance se dé cuenta de que su nueva novia trabaja para su exmujer. El día siguiente pasó rápidamente y Meredith se encontraba ya frente a la entrada del Moonlight, un elegante bar con una decoración moderna. A través de las puertas de cristal, vio a Faith y a varios compañeros sentados alrededor de una gran mesa. Octavia estaba entre ellos, elegante como siempre, con un vestido de cóctel negro. Meredith respiró hondo y entró. Meredith. Faith la saludó con la mano. ¿Has venido? Siéntate con nosotros. Octavia se volvió y sonrió. Sus ojos brillaron con sincera sorpresa. Señorita Whipple, me alegro de verla fuera de la oficina. Por favor, llámeme Meredith, respondió ella, sentándose en un lugar libre. No estamos en el trabajo. Entonces llámame Octavia. La velada comenzó de manera distendida. Los compañeros hablaban del trabajo, de las últimas noticias de la empresa y compartían anécdotas divertidas. Meredith se mantuvo un poco al margen, observando a Octavia, que era el alma de la fiesta, ingeniosa, enérgica y buena oyente. Poco a poco, la conversación pasó a temas más personales. Octavia compartió sus impresiones sobre una exposición de arte que había visitado recientemente, y Meredith no pudo evitar fijarse en cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de arte. «Se nota que te apasiona el arte», comentó Meredith cuando se quedaron solas en la mesa, ya que los demás se habían ido a bailar o a pedir algo de beber. «Crecí en una familia donde se valoraba el arte», respondió Octavia.
Mi padre colecciona cuadros y mi madre era mecenas de varias galerías. Siempre he encontrado algo liberador en el arte. Lo entiendo, asintió Meredith. El arte tiene una libertad que a veces falta en el mundo corporativo. Exacto. Octavia se animó aún más. ¿Sabes, mi...? Se detuvo, como si no estuviera segura de si debía continuar. ¿Tu novio?, le sugirió Meredith, fingiendo curiosidad amistosa. Octavia se sonrojó ligeramente, algo inusual en su imagen habitualmente segura. Sí, mi novio es artista, tiene mucho talento, ve el mundo de otra manera, se fija en detalles y en la belleza que la mayoría de la gente pasa por alto. Meredith dio un sorbo al vino para ocultar su expresión. Sí, Lance sabía ver la belleza en las pequeñas cosas, y esa era una de las cualidades que le habían atraído de él. Suena impresionante. ¿Es un artista profesional? Digamos que está en camino de ser reconocido, respondió Octavia. Ya ha tenido varias exposiciones y las críticas han sido positivas, pero necesita un empujón, los contactos adecuados. Yo intento ayudarle con eso. ¿Eres su mecenas? No exactamente. Octavia no captó el doble sentido. Más bien le abro puertas que antes estaban cerradas. Le presento a las personas adecuadas, le ayudo a creer en sí mismo. Ha vivido tanto tiempo con alguien que no entendía su arte que casi ha perdido la fe en su talento. Ya era demasiado. Meredith sintió cómo la ira hervía en su interior. Siempre había apoyado a Lance, siempre había creído en su talento. Si no había tenido éxito, era solo porque no estaba preparado para el duro trabajo que requiere una carrera en el mundo del arte. Quizá no sea cuestión de incomprensión, dijo ella, esforzándose porque su voz sonara neutra. Quizá ese hombre era simplemente realista y trataba de prepararlo para la dura realidad del mundo del arte. Octavia la miró pensativa. Es posible, pero a veces un artista no necesita realidad, sino fe. Apoyo incondicional. Alguien que le diga, puedes hacerlo, en lugar de, es difícil, ten cuidado. Meredith quiso replicar, pero en ese momento regresó Faith con otra ronda de bebidas y la conversación pasó a otros temas. Hacia las 10 de la noche, Meredith decidió que ya había tenido suficiente. Me tengo que ir, dijo levantándose. Mañana hay que madrugar. ¿Ya?, dijo Faith con decepción. Si acabamos de entrar en calor. En otra ocasión, sonrió Meredith. Gracias por una velada tan agradable. Ya se disponía a marcharse cuando Octavia se levantó tras ella. Yo también me voy. Meredith, ¿te llevo? Tengo el coche cerca. La propuesta pilló a Meredith desprevenida. La perspectiva de quedarse a solas con Octavia en el espacio cerrado de un coche le parecía arriesgada. Pero rechazarla sin una razón válida habría sido extraño. Gracias, pero tengo mi coche, mintió. En realidad, Meredith había venido en taxi, ya que no tenía intención de beber alcohol y conducir. Qué pena, dijo Octavia con sinceridad. Me hubiera gustado continuar nuestra conversación. Salieron juntas del bar. El aire nocturno era fresco y las estrellas brillaban en el cielo. «Sabes», dijo Octavia de repente, «me alegro mucho de que hayas venido hoy. Normalmente, los directivos se mantienen distantes de los empleados de base, pero tú eres diferente. Se nota que eres auténtica». Meredith no sabía qué responder. La ironía de la situación era casi insoportable. Octavia la elogiaba por su sinceridad, sin sospechar que Meredith le ocultaba la verdad más importante. «Gracias», dijo simplemente. «Intento ser abierta». «Es una cualidad muy valiosa», asintió Octavia. «Escucha, tengo una propuesta. Voy a organizar una pequeña cena el próximo sábado. Serán unos pocos amigos íntimos, en un ambiente relajado. Podrías venir. Conocerás a gente interesante fuera del trabajo». Meredith se quedó paralizada. Una cena en casa de Octavia, donde ahora vivía Lance, era demasiado. «No estoy segura de poder», respondió con cautela. «Tengo una agenda bastante apretada». «Piénsalo», insistió Octavia.
Será muy interesante y titubeó un poco. Estará mi novio. Es el artista del que te hablé. Creo que os interesará hablar. Tú tienes una mente muy analítica y él piensa en imágenes. Podría ser un choque de mentalidades muy interesante. Meredith sintió que se le subía la sangre a la cara. Octavia la estaba invitando a conocer a Lance sin saber que habían estado juntos 5 años. Lo pensaré, logró decir. Gracias por la invitación. Genial, exclamó Octavia radiante. Te enviaré la dirección y la hora. Te espero. Con estas palabras, se dirigió a su coche, un lujoso sedán plateado que seguramente costaba más de lo que Meredith ganaba en 6 meses. Una vez sola, Meredith respiró hondo, tratando de calmar su corazón, que latía con fuerza. La situación se volvía cada vez más absurda. Ahora Octavia la había invitado a cenar, donde estaría Lance. ¿Cómo podía aceptar? Pero ¿cómo podía rechazarla sin dar una explicación? En casa, Meredith llamó inmediatamente a Junius, a pesar de lo tarde que era. «No te lo vas a creer», dijo en cuanto él respondió. «Octavia me ha invitado a cenar a su casa. Quiere presentarme a su novio, que es artista». «Estás bromeando», dijo Junius, sin intentar ocultar su sorpresa. «¿Te invita a conocer a tu propio marido?» «Mi exmarido», corrigió Meredith. «Pero sí, en general es eso». «¿Y qué le has respondido?» «Le he dicho que lo pensaré». «¿Qué hago, Junius? No puedo ir a esa cena, sería un desastre». «¿Y por qué no?» En la voz de Junius se percibía un tono conspirador. «Imagínate la cara de Lance cuando te vea en la puerta de la casa de su nueva novia». «No tiene gracia», suspiró Meredith. «Será humillante para los tres. Y, sinceramente, no quiero montar una escena». «Entonces inventa una excusa creíble para rechazar la invitación», sugirió Junius. «Dile que tienes que irte por trabajo o que tienes otros planes». «Probablemente lo haré», asintió Meredith. «Pero eso no resuelve el problema principal. Tarde o temprano la verdad saldrá a la luz, y cuanto más tiempo calle, peor será la reacción». «¿Por qué no se lo cuentas?», sugirió Junius. «Busca el momento adecuado y explícale la situación. Es mejor que se lo digas tú que se entere por casualidad». Meredith se quedó pensativa. Las palabras de su amigo tenían sentido. Cuanto más tiempo ocultara la verdad, más incómoda sería la situación cuando todo saliera a la luz. «Tienes razón», dijo finalmente, «pero primero quiero conocerla mejor, entender qué tipo de persona es. Quizás pueda encontrar la manera de contárselo sin destruir nuestra relación profesional». Mientras Meredith luchaba con sus contradicciones internas, Lancelot Trent disfrutaba de su nueva vida en el lujoso apartamento de Octavia. Las últimas 2 semanas habían sido como un sueño. Había estado trabajando en una nueva serie de cuadros, inspirado por su nuevo entorno y sus nuevas relaciones. Octavia le había creado las condiciones ideales. Una de las habitaciones de su espacioso apartamento había sido convertida en un estudio con excelente luz natural. Le había proporcionado los mejores materiales, lienzos, pinturas, pinceles, con los que antes solo podía soñar. Pero lo más importante era que creía en él incondicionalmente. Todos los días le decía que era talentoso, que le esperaba un gran futuro, que merecía el reconocimiento. Esa noche, Lance estaba sentado en el salón, hojeando el catálogo de una prestigiosa galería en la que Octavia le había ayudado a presentar su solicitud para participar en una exposición colectiva. La oportunidad de exponer junto a maestros reconocidos era una suerte increíble, una oportunidad de ser visto por las personas adecuadas. Oyó el sonido de la puerta al abrirse. Octavia había vuelto a casa. Parecía especialmente animada, sus ojos brillaban. «Hola, cariño», le dio un beso en la mejilla. «¿Qué tal el día?» «Productivo», sonrió Lance. «He terminado el 3er cuadro de la nueva serie. ¿Quieres verlo?» «Claro, pero primero tengo que cambiarme»,
dijo ella, dirigiéndose al dormitorio y quitándose la chaqueta. He estado con mis compañeros en un bar. ¿Te imaginas? Nuestra nueva directora de investigación ha venido a una reunión informal. Normalmente, los directivos de ese nivel son muy distantes, pero ella no es así en absoluto. ¿Ah, sí? Respondió Lance distraídamente, volviendo al catálogo. La vida corporativa de Octavia le interesaba poco. La invité a nuestra cena del sábado, dijo Octavia regresando al salón en ropa de casa. Creo que te interesará conocerla. Es muy inteligente, con una mente analítica. Es todo lo contrario a ti, y por eso tendréis mucho de qué hablar. Lance levantó la vista del catálogo. ¿Estás segura de que es una buena idea? ¿Mezclar el trabajo y la vida personal? ¿Por qué no? Octavia se encogió de hombros. No es solo una compañera de trabajo, creo que podríamos ser amigas. Además, los contactos en el mundo empresarial nunca están de más, y el apoyo del director del departamento de investigación puede ser útil para mi carrera. Lance sonrió. Ahí estaba ella, su Octavia, siempre pensando estratégicamente, siempre viendo varios pasos por delante. Esa cualidad le admiraba y le asustaba un poco al mismo tiempo. Como quieras, dijo él. No me importa conocer a tus compañeros. Estupendo, dijo Octavia sentándose a su lado y cogiendo el catálogo. ¿Nos enseñas tu nuevo trabajo? Lance la llevó al estudio, donde había un caballete con un cuadro casi terminado, una composición abstracta en tonos azules y dorados que transmitía una sensación de vuelo. «Es magnífico», exclamó Octavia mientras contemplaba el cuadro. «Es tu mejor trabajo hasta la fecha. Te dije que lo conseguirías si te liberabas de las influencias negativas». Lance la abrazó, sintiendo una oleada de gratitud. Sí, Octavia lo entendía como nadie. Con ella podía ser él mismo, sin las limitaciones de la practicidad y la racionalidad que Meredith siempre le exigía. «Has cambiado mi vida», le dijo. «No sé dónde estaría ahora sin ti». «Estarías donde antes», sonrió Octavia. «Un artista con talento al que no le dejan desarrollarse plenamente. Yo solo te ayudé a salir de tu jaula». Lance asintió, aceptando sus palabras. De hecho, la vida con Meredith se había convertido en una jaula, cómoda, segura, pero limitante. Aquí, con Octavia, sentía que podía alcanzar nuevas metas con las que antes solo había soñado. No sentía remordimientos por haberse ido. Era un paso necesario para su desarrollo como artista. Meredith se las arreglaría. Siempre había sido fuerte e independiente. Quizás, en el fondo, incluso se sentía aliviada al librarse de la responsabilidad de apoyar los sueños de él, en los que nunca había creído de verdad. Ahora, mirando su nuevo cuadro y sintiendo el apoyo de Octavia, Lance estaba seguro de haber tomado la decisión correcta. Meredith estaba frente al espejo, evaluando minuciosamente su aspecto. El vestido azul oscuro de longitud media era elegante y a la vez discreto, la elección perfecta para una cena en la que pensaba quedarse menos de una hora. Llevaba el pelo recogido en un peinado sencillo pero elegante y muy poco maquillada. Quería parecer segura, pero no provocativa. Después de pensarlo mucho, Meredith decidió aceptar la invitación de Octavia, en parte por curiosidad, en parte porque sus continuas negativas podrían levantar sospechas. Además, como bien había señalado Junius, tarde o temprano los tres acabarían encontrándose. Richmond no era una ciudad tan grande. «¿Estás segura de que estás preparada para esto?», le preguntó Junius por teléfono cuando ella le comunicó su decisión. «No», respondió Meredith con sinceridad, «pero estoy harta de esconderme y evitar lo inevitable. Que pase hoy en mis términos. Yo controlaré la situación». «¿Y si Lance monta una escena?». «Lo dudo», respondió Meredith. «Nunca le han gustado los conflictos públicos. Lo más probable es que se quede en shock, pero intentará guardar las apariencias hasta que se vayan los invitados». «Me gustaría ver su cara cuando te vea», se burló Junius. «Te lo contaré todo con detalle.
prometió Meredith. En ese momento, mirando su reflejo, intentaba mantener la calma. Al fin y al cabo, ella no había hecho nada malo. Fue Lance quien la engañó y la abandonó. Fue él quien mintió a Octavia sobre la naturaleza de su relación. Ella no tenía por qué esconderse ni sentirse culpable. Meredith cogió una botella de buen vino que había comprado como regalo para la anfitriona y llamó a un taxi. Mientras el coche circulaba por el Richmond nocturno, ella miraba las luces que pasaban por la ventana y se preparaba mentalmente para la reunión que le esperaba. El apartamento de Octavia estaba en una zona prestigiosa de la ciudad, en un moderno edificio de gran altura con seguridad y aparcamiento subterráneo. El taxi se detuvo en la entrada principal y Meredith, tras pagar al conductor, se dirigió hacia las puertas de cristal. En el vestíbulo la recibió un amable conserje que, al saber a quién iba, la acompañó hasta el ascensor. Al llegar al piso 22, Meredith respiró hondo antes de llamar al timbre. La puerta se abrió casi de inmediato. En el umbral estaba Octavia, radiante con un elegante vestido rojo. «Meredith, me alegro mucho de que hayas venido», sonrió con sinceridad y la invitó a pasar. «Pasa, eres la primera invitada». Meredith le tendió la botella de vino. «Gracias por la invitación, es para ti». «Oh, mi favorita», exclamó Octavia mirando la etiqueta. «¿Cómo lo has sabido?» «Intuición», sonrió Meredith. Tenía una extraña sensación de irrealidad. Estaba en el vestíbulo del apartamento de la mujer con la que se había ido su marido y estaban intercambiando cortesías como si fueran viejas amigas. «Pasa al salón». Octavia la condujo al interior del apartamento. «Lance debe volver pronto. Se ha olvidado de comprar queso para picar y ha salido corriendo a la tienda». Al oír el nombre de Lance, el corazón de Meredith dio un vuelco, pero mantuvo una expresión impasible, así que aún no había llegado a casa. Eso le daba un poco de tiempo para echar un vistazo y prepararse. El apartamento de Octavia era tal y como Meredith se lo había imaginado, espacioso, amueblado con estilo y con ventanas panorámicas que ofrecían unas vistas impresionantes de la ciudad. El salón daba paso al comedor, con una gran mesa ya preparada para la cena. Todo parecía impecable y caro. «¡Qué piso tan bonito!», dijo Meredith con sinceridad. «Gracias», sonrió Octavia. «Lo compré hace 3 años. Quería un lugar que reflejara mi estilo y fuera cómodo para recibir invitados. Me encanta organizar cenas». Meredith asintió con la cabeza mientras observaba el interior. En las paredes colgaban varios cuadros y enseguida reconoció el estilo de Lance, composiciones abstractas en colores intensos. «¡Qué obras tan interesantes!», comentó señalando uno de los cuadros. «Sí, ¿verdad?», se animó Octavia. «Son de Lance. Es un pintor increíble. Pronto lo comprobarás por ti misma». «No lo dudo», respondió Meredith apartando la mirada del cuadro. «¿Puedo ayudar en algo con la cena?» «Oh, no te preocupes, ya está todo listo. ¿Quieres una copa de vino mientras esperamos a los demás?» Meredith aceptó, y pronto estaban sentadas en el salón con unas copas de vino tinto, hablando del último proyecto de la empresa. La conversación era distendida y profesional, aunque Meredith no podía evitar sentir que todo aquello era surrealista. El timbre de la puerta interrumpió su conversación. «Deben de ser Carl y Jennifer», dijo Octavia levantándose. «Prometieron venir temprano». Ella fue a abrir y Meredith se quedó en el salón, bebiendo nerviosamente su vino. Cuantos más invitados, menos dramática sería la escena que se avecinaba, pensó. Se oyeron voces en el vestíbulo y, al poco, Octavia regresó acompañada de una elegante pareja de mediana edad, un hombre alto y canoso y una mujer delgada con el pelo corto. «Meredith, te presento a Carl y Jennifer Palmer. Carl es propietario de una galería de arte contemporáneo y Jennifer es conservadora de un museo. Chicos, ella es Meredith Whipple, directora del departamento de investigación de mi empresa y una persona maravillosa».
Meredith estrechó la mano de los nuevos invitados y la conversación fluyó hacia los últimos acontecimientos culturales de la ciudad. Carl resultó ser un conversador interesante con amplios conocimientos en el campo del arte, y Meredith casi se olvidó de su próxima reunión con Lance, absorta en la conversación. Casi, porque una parte de su mente estaba constantemente atenta a los ruidos del vestíbulo, esperando su llegada. Media hora más tarde llegaron los demás invitados, una joven pareja de diseñadores y un profesor de historia del arte de la universidad local. El ambiente se animó y Meredith empezó a relajarse. Quizás Lance no vendría. Quizás tendría la oportunidad de marcharse antes de que él regresara. Pero el destino tenía otros planes. Cuando todos los invitados ya se habían reunido en el salón, con copas de vino en la mano, comentando la última exposición del museo de la ciudad, se abrió la puerta de entrada. Meredith no vio quién había entrado, pero por la tensión de sus hombros y el nudo que se le formó en la garganta, supo que era él. «Querida, ya volví», se oyó una voz familiar desde el vestíbulo. «Perdona el retraso. En la primera tienda no tenían el queso que necesitaba y tuve que ir a otra». Octavia se disculpó ante los invitados y se dirigió al vestíbulo. Meredith oyó sus voces apagadas, la risa de Octavia, el sonido de un beso. Respiró hondo, preparándose para lo inevitable. «Lance, te presento a nuestras invitadas». La voz de Octavia se acercaba. «A Carla y Jennifer ya las conoces. Ellas son Alex y Nina. Son diseñadoras de interiores y han trabajado con Jennifer en la nueva exposición. El profesor Bentley, de la universidad, y mi compañera Meredith Whipple, de quien te he hablado». Meredith se giró y se encontró con la mirada de Lance. Esperaba ver conmoción, sorpresa, tal vez incluso pánico. Pero la realidad superó todas sus expectativas. Lance se quedó paralizado como una estatua. Se le fue todo el color de la cara, se le agrandaron los ojos y la bolsa de papel con queso que tenía en las manos se le cayó al suelo con un ruido sordo. Parecía que había visto un fantasma. «¿Lance?», preguntó Octavia, preocupada al ver su reacción. «¿Estás bien?». Él no respondió, sino que siguió mirando a Meredith como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. «Hola, Lance», dijo Meredith con calma, saludándolo con un ligero movimiento de cabeza. «Encantada de conocerte». Su voz pareció sacarlo de su estupor. Parpadeó varias veces y luego se inclinó torpemente para recoger la bolsa que se había caído. «Sí, encantado de conocerte», logró articular sin mirarla a los ojos. El resto de los invitados observaban perplejos aquella extraña escena. Octavia miraba alternativamente a Lance y a Meredith, sin entender claramente lo que estaba pasando. «¿Se conocen?», preguntó con cautela. Meredith decidió que era hora de poner fin a aquella comedia. «Sí, Octavia, nos conocemos», respondió tranquilamente. «Lance es mi exmarido». En la sala se hizo un silencio sepulcral. Octavia parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Carl y Jennifer intercambiaron miradas rápidas. El resto de los invitados se quedaron paralizados con las copas en la mano, sin saber cómo reaccionar. «¿Tu exmarido?», dijo finalmente Octavia con una voz anormalmente aguda. «Pero, ¿cómo? ¿Por qué no me lo dijiste? No sabía que tu Lance era mi Lance hasta que mencionaste su profesión y las circunstancias de nuestra ruptura», respondió Meredith. «Y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde, la situación se había vuelto demasiado incómoda». «¿Incómoda?». Octavia alzó la voz. «Has dicho incómoda. Has trabajado conmigo durante un mes sabiendo que salía con tu exmarido y no has dicho nada». «No quería crear problemas en el trabajo», respondió Meredith con calma. «Y, sinceramente, no sabía cómo sacar el tema». Octavia se volvió hacia Lance, que seguía de pie, apretando una bolsa de papel arrugada entre las manos. «¿Y tú? ¿Por qué no me dijiste que tu exmujer era mi jefa?». «Yo no lo sabía»,
balbuceó Lance. Meredith siempre ha usado su apellido de soltera en el trabajo, y tú nunca mencionaste su nombre, solo su cargo. Directora del Departamento de Investigación, dijo Octavia con amargura. Siempre hablaba de ella, admiraba su profesionalidad. Dios, incluso le hablé de ti, de lo infeliz que eras en tus relaciones anteriores. Lance palideció aún más, si es que eso era posible. Octavia, escucha. No, tú escucha. Ella se volvió hacia él con los ojos brillantes de ira. Me mentiste. Me dijiste que tu mujer no apoyaba tu trabajo, que era una mujer fría y ambiciosa que no valoraba tu talento, y en realidad es una de las personas más inteligentes y profesionales que conozco. Meredith se sorprendió por la defensa de Octavia, pero mantuvo una expresión impasible. Creo que deberíamos hablar de esto en otro momento, dijo en voz baja. Creo que ustedes tres deben resolver esta situación. Intervino Carl, levantándose del sofá. Creo que nos vamos. Octavia, gracias por la invitación, pero creo que será mejor posponer la cena para otro día. El resto de los invitados también comenzaron a reunirse apresuradamente, murmurando disculpas y despedidas. Nadie quería ser testigo de ese drama. En pocos minutos, el apartamento quedó vacío y Meredith se quedó a solas con Lance y Octavia. Yo también me voy, dijo ella, levantándose. Vosotros dos tenéis que hablar. No, dijo Octavia con firmeza. Ya que estamos todos aquí, aclaremos las cosas. Quiero saber la verdad. Toda la verdad. Se volvió hacia Lance. Dijiste que tu mujer no te entendía, que no apreciaba tu arte. ¿Es eso cierto? Lance se movía de un lado a otro, claramente sintiéndose acorralado. Meredith. Ella siempre se centró en su carrera. Comenzó a decir con vacilación. Su trabajo siempre fue lo primero. ¿Y yo no te he mantenido económicamente todos estos años? Preguntó Meredith con calma. ¿No pagué yo todas nuestras facturas mientras tú buscabas tu camino en el arte? ¿No me alegraba cada uno de tus éxitos? Sí, pero... Lance se atascó. Siempre has visto mi arte como un hobby, no como una carrera real. Porque rechazaste trabajos que podrían haberte proporcionado ingresos estables en favor de la pureza artística, respondió Meredith. Yo apoyaba tus ambiciones, pero también intentaba ser realista. Alguien tenía que pagar las facturas. Octavia miró a uno y a otro, y su enfado fue dando paso poco a poco a la confusión. ¿Entonces no te era indiferente su arte?, le preguntó a Meredith. Por supuesto que no, respondió ella. Siempre creí en su talento, solo que pensaba que el talento debía respaldarse con trabajo y disciplina. El genio es un 1% de inspiración y 99% de sudor. Octavia asintió lentamente y luego se volvió hacia Lance. Has tergiversado la verdad, dijo en voz baja. Lo has presentado como si fueras una víctima, cuando en realidad... No terminó la frase y negó con la cabeza. Octavia, escucha, dijo Lance, dando un paso hacia ella. No te he mentido, quizás exageré un poco algunos aspectos de nuestra relación, pero la esencia sigue siendo la misma. Meredith y yo no éramos felices juntos. Nuestras visiones de la vida son demasiado diferentes. ¿Por qué no me dijiste que era tu jefa?, preguntó Octavia. Ya te lo he dicho, no lo sabía, exclamó Lance. Nunca la llamabas por su nombre, solo por su cargo. Mi jefa esto, mi jefa aquello. ¿Cómo iba a saber que se trataba de Meredith? Podías haber preguntado, replicó Octavia con razón. Al menos podrías haber preguntado con quién trabajaba. Lance bajó la cabeza. Para ser sincero, tu trabajo no me interesaba mucho, admitió en voz baja. Me preocupaba más tu influencia en el mundo del arte. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como una nube pesada. Octavia dio un paso atrás, como si la hubieran golpeado. ¿Así que eso es lo que pasa? Su voz sonaba engañosamente tranquila. ¿Te interesaban mis contactos y no yo? No, no es eso.
se apresuró a objetar Lance. Me refería a que tu trabajo en la industria farmacéutica me parecía aburrido en comparación con tu pasión por el arte. Me enamoré de ti, no de tus contactos. Pero ya era demasiado tarde. Octavia lo miraba como si lo viera por primera vez. ¿Sabes qué es lo más irónico?, preguntó ella. Yo realmente admiraba tu talento, creía que eras especial, y resulta que solo buscabas una patrocinadora que te mantuviera y te promocionara. No es así, exclamó Lance, pero su protesta sonó poco convincente incluso para él mismo. Meredith. Octavia se volvió repentinamente hacia ella. ¿Por qué has venido hoy? Sabías que él estaría aquí. ¿Querías vengarte? Meredith negó con la cabeza. No, vengarme no. Simplemente estaba harta de esconderme y evitar lo inevitable. Tarde o temprano, la verdad habría salido a la luz. Prefiero que sea en mis propios términos. Y no me lo dijiste antes porque no sabía cómo. Acabábamos de empezar a trabajar juntos, yo era la nueva jefa. No quería crear problemas. Meredith suspiró. Y para ser sincera, tenía curiosidad por saber qué te había contado él sobre mí. Octavia sonrió con amargura. Oh, te contó muchas cosas. ¿Cómo no entendías su trabajo, lo infeliz que era contigo? Y tú le creíste sin conocer la otra versión de la historia, apuntó Meredith. No te culpo. Siempre supo presentarse de forma convincente. Lance miraba de una mujer a otra sin saber qué decir. Su mundo se derrumbaba ante sus ojos y no podía hacer nada para detenerlo. Escuchen, dijo finalmente. Calmémonos todos y hablemos como adultos. Al fin y al cabo, solo es un malentendido. ¿Un malentendido? Octavia alzó la voz. Me mentiste sobre tu matrimonio, me mentiste sobre el carácter de tu exmujer, y ahora resulta que esta mujer es mi jefa. ¿Y a eso le llamas un malentendido? Octavia, por favor. No, Lance. Ella negó con la cabeza. No puedo hablar de esto ahora. Necesito tiempo para pensar. Se volvió hacia Meredith. Perdona por este espectáculo y por todo lo que he podido decir sobre ti sin saber la verdad. No tienes por qué disculparte, respondió Meredith con sinceridad. Tú también eres una víctima en esta situación. Octavia asintió y volvió a mirar a Lance. Creo que es mejor que te vayas. Hoy no quiero verte. ¿Qué? Lance parecía conmocionado. Pero, ¿a dónde voy a ir? No lo sé y, sinceramente, ahora mismo no me importa, respondió Octavia. Quizás con tus amigos, o a un hotel. Necesito espacio para pensar. Lance parecía querer decir algo, pero al ver la expresión decidida de Octavia, solo asintió con la cabeza. Está bien, yo te llamaré mañana. No estoy segura de estar lista para hablar, respondió ella fríamente. Meredith se sentía fuera de lugar en aquella escena. Se dirigió en silencio hacia la salida. Me voy, dijo. Perdona otra vez por estropearte la velada, Octavia. Espera, la detuvo Octavia. No te vayas todavía. No quiero quedarme sola después de todo esto. Meredith dudó. La situación era extraña, pero entendía que Octavia necesitaba apoyo en ese momento. Está bien, asintió. Me quedaré un rato. Lance, al darse cuenta de que su presencia no era deseada, se dirigió en silencio al dormitorio, probablemente para recoger lo necesario. Octavia y Meredith se quedaron en la sala de estar. ¿Vino?, ofreció Octavia, y Meredith asintió. Ambas necesitaban una copa después de una noche así. Cuando Lance salió del dormitorio con una maleta apresuradamente preparada, el ambiente se volvió a tensar. Se detuvo en la puerta, mirando a las dos mujeres sentadas con sus copas de vino. «Llamaré mañana», repitió, dirigiéndose a Octavia. Ella solo asintió con la cabeza, sin mirarlo. Meredith también evitaba su mirada. Cuando se cerró la puerta detrás de él, Octavia suspiró profundamente y dio un gran trago de vino. «¡Qué locura!», dijo. «Si alguien me hubiera contado una historia así, no lo habría creído». La vida a veces nos depara extrañas sorpresas,
asintió Meredith. Se quedaron sentadas en silencio, cada una sumida en sus pensamientos. Finalmente, Octavia rompió el silencio. ¿Sabes qué es lo más irónico? Yo realmente te admiraba. Tu profesionalidad, tu habilidad para dirigir a la gente. Y todo este tiempo sabías que yo estaba con tu marido. Exmarido, corrigió Meredith. Y sí, la situación era muy incómoda, pero no te culpo. Tú no sabías la verdad. Pero tú sí, señaló Octavia. Y no dijiste nada. No sabía cómo decírtelo, respondió Meredith con sinceridad. Y, la verdad, una parte de mí quería ver cuánto tiempo duraría esa situación antes de que saliera a la luz. Octavia la miró con renovado interés. No eres como él te describía, dijo. Él decía que eras fría, calculadora y ambiciosa, pero eres más humana de lo que esperaba. Meredith esbozó una leve sonrisa. Supongo que todos somos un poco diferentes de la imagen que los demás crean de nosotros. Brindemos por eso. Octavia levantó su copa y Meredith chocó con ella. En ese extraño momento, sentada en el apartamento de la mujer con la que se había ido su marido, Meredith sintió un alivio inesperado. Quizás ese encuentro era necesario para los tres, para liberarse por fin de las mentiras y los secretos. Lance caminaba por las calles nocturnas de Richmond, sin notar ni el frío ni los escasos transeúntes. Su mundo acababa de derrumbarse y no sabía cómo reconstruirlo. Octavia, su apoyo y salvación tras la ruptura con Meredith, ahora lo miraba con la misma decepción que su exmujer. La ironía del destino era que precisamente hoy, antes de que todo se derrumbara, por fin había sentido que su vida empezaba a encajar. Y ahora, había pasado una semana desde la catastrófica cena en el apartamento de Octavia. Meredith estaba sentada en la terraza de su casa, tomando su café matutino y observando cómo los primeros rayos del sol teñían el cielo de un delicado color rosa. Se había convertido en su nuevo ritual, levantarse temprano y disfrutar de la paz y la tranquilidad antes de empezar la jornada laboral. Sonó el teléfono. Meredith miró la pantalla y frunció el ceño. Era Lance otra vez. Era la tercera vez en una semana. Después de aquella noche, él había intentado ponerse en contacto con ella insistentemente, dejándole mensajes de voz para pedirle que se reuniera con él. Meredith no le había respondido. No veía sentido a aquella conversación. El teléfono se cayó y un minuto después llegó un mensaje. Meredith, por favor, tenemos que hablar. Me he dado cuenta de mi error. Déjame explicarte todo. Ella suspiró y dejó el teléfono a un lado. ¿Qué podía explicar? Que había utilizado a Octavia por sus contactos y su dinero, que les había mentido a las dos, o que ahora que su plan se había venido abajo, había decidido volver a su plan B. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por otra llamada, esta vez de Junius. «¿Qué tal, directora?», preguntó alegremente. «¿Ya has decidido qué vestido te vas a poner para la fiesta anual de la empresa?» «Ni me lo recuerdes», gimió Meredith. «Después de todo lo que ha pasado, lo último que me apetece es asistir a eventos oficiales». «Pero irás», dijo Junius con seguridad, «porque eres una profesional y porque no tienes nada de qué avergonzarte». «No es por vergüenza», replicó Meredith. «Es que será incómodo, especialmente si Octavia también va». Después de aquella cena, Octavia se tomó 3 días libres y cuando regresó, evitó cuidadosamente cualquier contacto con Meredith, salvo el estrictamente necesario para el trabajo. Su interacción se redujo a correos electrónicos secos y raros saludos con la cabeza cuando se cruzaban en los pasillos. «¿Y qué hay de Lance?», preguntó Junius. «¿Sigue intentando ponerse en contacto contigo?» «Constantemente», suspiró Meredith. «Esta mañana ya ha llamado. No tengo ni idea de lo que quiere». «Me lo imagino», resopló Junius. «Octavia lo echó y solo puede volver contigo pasando por encima de tu cadáver.
Así que ahora se ha quedado solo, sin techo y sin mecenas para su genial arte. No te regodees, le reprendió Meredith con suavidad. Sea como sea, pasamos 5 años juntos. No le deseo ningún mal. Yo sí, respondió Junius sin rencor. Pero bueno, volvamos a la fiesta. Puedo acompañarte si quieres. Prometo ser galante y ocurrente. Meredith sonrió. Junius siempre sabía cómo animarla. Gracias por la oferta, pero estaré bien. Al fin y al cabo, soy la directora del departamento. Debo dar ejemplo a mi equipo. ¡Qué actitud!, aprobó Junius. Por cierto, ¿quieres ir a comer hoy? Tengo noticias sobre ese libro antiguo que estábamos buscando. Quedaron en verse durante la pausa para comer, y tras colgar, Meredith empezó a prepararse para ir al trabajo. Le esperaba un día normal. Reuniones, informes, encuentros con el equipo. Una rutina que ahora le parecía extrañamente reconfortante. Al llegar a la oficina, Meredith notó inmediatamente la tensión en el ambiente. La secretaria la miraba con una expresión extraña y sus compañeros en el pasillo cuchicheaban y se callaban cuando ella se acercaba. «Buenos días, Emma», saludó Meredith a su asistente. «¿Ha pasado algo?» Emma estaba visiblemente nerviosa. La señorita Whipple, la señorita Lind la espera en la sala de conferencias. Parece muy alterada. Meredith se tensó. ¿Acaso Octavia había decidido montar una escena en el trabajo? Gracias, Emma. Yo me encargo, respondió con calma y se dirigió a la sala de conferencias. Al abrir la puerta, Meredith vio a Octavia sentada a la mesa, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la superficie. Su maquillaje, normalmente impecable, estaba ligeramente corrido, como si hubiera estado llorando. «Buenos días, Octavia», saludó Meredith con reserva. «¿Querías verme?» Octavia levantó la vista y Meredith se sorprendió por la mezcla de emociones que veía en sus ojos. Ira, dolor, cansancio. «Sí», respondió secamente. «Quería hablar contigo, en persona». Meredith cerró la puerta tras de sí y se sentó frente a ella. «Te escucho». «¿Sabes lo que ha hecho?», comenzó Octavia sin preámbulos. «Tu exmarido. Ayer vino a mi apartamento con un ramo de rosas y un discurso lacrimógeno sobre lo mucho que lamentaba sus errores. Dijo que me quería, que estaba confundido, que me necesitaba». Meredith mantuvo una expresión neutra, aunque por dentro sentía una oleada de irritación. Típico de Lance, siempre buscando el camino más fácil. «¿Y qué le respondiste?», preguntó ella. «Al principio no le dejé entrar», dijo Octavia con una sonrisa amarga. «Pero fue insistente. Al final accedí a escucharle». «¿Y sabes lo que dijo después de todas las disculpas? Que le recordaba a ti, que teníamos algo en común, fuerza, confianza, determinación. Incluso sugirió que por eso se sentía tan atraído por mí, que yo era para él una especie de Meredith versión 2.0, solo que más entendida en cuestiones artísticas». Meredith no sabía qué decir. La situación era tan absurda que las palabras parecían inútiles. «Lo dejé», continuó Octavia. «Le dije que no quería ser un sustituto ni una versión mejorada de otra persona. Le dije que nos había utilizado a las dos, a ti como cartera y apoyo mientras construía su carrera, y a mí como un trampolín para entrar en el mundo del arte. Él, por supuesto, lo negó todo, pero yo vi la verdad en sus ojos». Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas para la siguiente parte. «Y luego dijo que tú te habías puesto en contacto conmigo a propósito para vengarte de él, que lo habías planeado todo. Y yo casi le creí por un momento. Estaba tan enfadada con los dos, con él por mentir y contigo por no decir nada. Me parecía que los dos se habían confabulado para burlarse de mí». «No es así», dijo Meredith en voz baja. «Yo nunca planeé». «Lo sé», la interrumpió Octavia. «Ahora lo sé. No he dormido en toda la noche pensando en todo lo que ha pasado, y he comprendido que tú eras tan víctima de las circunstancias como yo, quizás incluso más.
Al fin y al cabo fue tu marido durante 5 años. Meredith sintió un alivio inesperado. Temía que esta situación destruyera definitivamente su relación profesional, pero parecía que Octavia había llegado a sus propias conclusiones. Gracias por tu comprensión, dijo con sinceridad. De verdad no quería causar problemas. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Octavia asintió, pero su rostro seguía tenso. «Hay algo más», dijo. «Esta mañana me encontré con Richard Holden en el ascensor. Me preguntó cómo estaba y yo perdí los nervios. Le conté todo lo que tenía acumulado. Le hablé de Lance, de ti, de lo extraño e incómodo que me resulta ahora trabajar bajo las órdenes de la exmujer de mi exnovio». Meredith gimió por dentro. Richard Holden era el director general de la empresa y era famoso por su actitud estricta hacia cualquier drama personal en el lugar de trabajo. «¿Y qué te dijo?», preguntó con cautela. «Nada bueno», respondió Octavia bajando la mirada. «Dijo que esperaba más profesionalidad de mí, que los problemas personales no deben afectar al trabajo y que si no puedo separar una cosa de la otra, quizá debería pensar en cambiar de trabajo». «¿Te ha pedido que renuncies?», se sorprendió Meredith. «No directamente», negó Octavia con la cabeza. «Pero la insinuación era más que clara. Y no sé qué hacer. Me encanta mi trabajo. Le he dedicado tanto esfuerzo. Pero, ¿cómo puedo seguir trabajando sabiendo que todos en la oficina están hablando de esto a mis espaldas?». Meredith se quedó pensativa. A pesar de lo extraña que era la situación, no quería que una profesional tan talentosa perdiera su trabajo por problemas personales. Además, sentía cierta responsabilidad por lo sucedido. Tal vez debería haber revelado la verdad antes. «Hablaré con Richard», dijo Meredith con determinación. «Le explicaré la situación. Esto no debe afectar a tu carrera». Octavia la miró con sorpresa. «¿Por qué quieres ayudarme? Después de todo lo que ha pasado». «Porque eres una buena profesional», respondió Meredith con sencillez. «Y porque las dos hemos sido víctimas del mismo hombre. No veo por qué no podemos trabajar juntas profesionalmente». Los ojos de Octavia se llenaron de lágrimas. «Gracias», dijo en voz baja. No esperaba tanta comprensión». Meredith esbozó una débil sonrisa. «La vida es demasiado corta para conflictos innecesarios. Si podemos establecer unos límites profesionales claros, todo irá bien». Acordaron que Meredith hablaría con Richard Holden lo antes posible y que, mientras tanto, Octavia se centraría en los proyectos en curso, evitando los chismes de la oficina. Después de la conversación, Meredith se dirigió directamente al director general. Llamó a la puerta de su despacho y se preparó mentalmente para una conversación difícil. «Adelante», dijo la voz de Holden. Meredith entró con expresión tranquila y profesional. «Richard, ¿tienes un minuto? Me gustaría hablar contigo sobre un asunto importante». Holden le indicó la silla frente a su escritorio. «Por supuesto, Meredith. ¿Tiene que ver con el berrinche de la señorita Lind esta mañana?» «En parte», asintió Meredith. «Me gustaría aclarar la situación». Explicó brevemente y sin emociones el quid de la cuestión. Cómo Octavia había empezado a salir con su exmarido sin saberlo, cómo ninguna de las dos sabía de la relación del otro y cómo todo había salido a la luz en aquella fatídica cena. «Entiendo que suena como el argumento de una telenovela barata», concluyó Meredith. «Pero quiero destacar que Octavia, al igual que yo, ha sido víctima de las circunstancias. Es una profesional con talento y sería una gran pérdida para la empresa si se marchara por esta situación». Holden la escuchó atentamente, tamborileando con los dedos sobre la mesa. «Meredith, agradezco tu franqueza», dijo finalmente, «y tu deseo de proteger a una compañera te honra, pero ¿entiendes que este tipo de dramas personales pueden afectar negativamente al ambiente en el equipo?» «Lo entiendo perfectamente», asintió Meredith. «Por eso estoy aquí. Quiero asegurarle que Octavia y yo podemos trabajar juntas de forma profesional,
sin ningún tipo de conflicto. Las circunstancias personales quedarán fuera de la oficina. Holden la miró pensativo. ¿Estás segura de que podrás mantener la objetividad trabajando con ella? ¿Sin prejuicios, sin rencores personales? Absolutamente segura, respondió Meredith con firmeza. Siempre he separado lo personal de lo profesional, y en este caso no tengo nada contra Octavia. Ella no sabía de mi existencia cuando empezó su relación con Lance. Holden asintió. Muy bien, les daré a ambas la oportunidad de demostrar que esta situación no afectará al trabajo, pero al primer indicio de problemas, no habrá problemas, le aseguró Meredith. Gracias, Richard. Al salir del despacho del director, Meredith sintió un extraño alivio. No había defendido a Octavia por lástima o por culpa, sino porque estaba sinceramente convencida de que merecía una oportunidad. El resto del día transcurrió con las tareas habituales. Meredith se reunió con Junius para almorzar y le contó lo que había pasado por la mañana. «Eres una mujer increíble», dijo Junius sacudiendo la cabeza. «En tu lugar, me alegraría de los problemas de mi rival». «No es mi rival», replicó Meredith. «Las dos hemos sido víctimas de las manipulaciones de Lance. Y, sinceramente, incluso la compadezco, porque creía de verdad en su talento y en su futuro». «¿Y tú no?», preguntó Junius. Meredith se quedó pensativa. Creía que tenía potencial, pero también veía su pereza, su falta de voluntad para esforzarse, su afán por tomar el camino fácil. Y, al final, tenía razón. Al regresar a casa por la noche, Meredith encontró a Lance en la puerta. Estaba sentado en los escalones, claramente esperando su regreso. Al verla, se puso de pie de un salto. «Meredith, por fin, te he estado llamando todo el día». Ella se detuvo y lo miró con cansada irritación. «¿Qué quieres, Lance?» «Hablar», dio un paso hacia ella. «Meredith, he cometido un terrible error. Ahora me doy cuenta. Lo que teníamos era real. Simplemente me confundí. Dejé que mi ego se impusiera». «¿Confuso?» Meredith arqueó una ceja. «Me has estado engañando durante 3 meses y luego te has ido con otra mujer mintiéndole sobre mí. Eso no es confusión, Lance. Es una elección consciente». Lo sé. Parecía sinceramente arrepentido. «Y lo pagué caro. Octavia me echó, retiraron mis obras de la exposición en la galería, lo perdí todo. ¿Y ahora vienes a mí?», preguntó Meredith con frialdad. «¿Porque te has quedado sin techo y sin patrocinador para tu arte?». Lance parecía ofendido. «No, he venido porque me he dado cuenta de que te quiero. Siempre te he querido. Octavia, fue un capricho, un error». Meredith lo miró y no sintió nada. Ni ira, ni dolor, ni siquiera satisfacción por su arrepentimiento. Solo cansancio y ganas de terminar la conversación. «Lance», dijo ella con calma, «no volveré contigo, nunca. Nuestra relación terminó en el momento en que dijiste que ya no me necesitabas, y ahora entiendo que fue lo mejor». «Pero Meredith, no», la interrumpió ella, levantando la mano. «Voy a seguir adelante. Tengo una nueva vida, nuevos objetivos. Y tú no formas parte de ella». Lance parecía perdido. «¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir?» «Eso no es problema mío», respondió Meredith con firmeza. «Eres un adulto. Búscate un trabajo, alquila un piso, empieza de cero, pero esta vez intenta contar contigo mismo, en lugar de con mujeres que te mantengan». Con estas palabras pasó junto a él hacia la puerta de entrada. Lance no intentó detenerla, solo se quedó allí, con los hombros caídos, mirándola. «Te quería de verdad», dijo en voz baja. Meredith se dio la vuelta, ya en el umbral. «Quizá, pero no lo suficiente como para ser honesto y fiel. Adiós, Lance». Cerró la puerta tras de sí, apartándolo de su vida, física y emocionalmente. La casa estaba tranquila y silenciosa. Su casa, su espacio, su vida. Meredith se quitó los zapatos, se sirvió una copa de vino y salió al porche.
El aire de la tarde era fresco y estaba impregnado de aromas primaverales. Tomó un sorbo y miró al cielo, donde aparecían las primeras estrellas. Era extraño, pero no sentía amargura, sino alivio. Era como si un pesado fardo, del que ni siquiera era consciente, hubiera caído por fin de sus hombros. Era libre, libre de las expectativas de Lance, de sus manipulaciones, de su papel de apoyo eterno y sustento. Su teléfono sonó. En la pantalla apareció el nombre de Octavia. ¿Meredith? La voz sonaba insegura. Perdona por llamar tan tarde. Quería darte las gracias por hablar con Holden. Acaba de llamarme y me ha dicho que puedo quedarme. Me alegro, respondió Meredith con sinceridad. Te mereces esta oportunidad. Gracias, dijo Octavia con alivio en la voz. Y otra cosa, Lance ha vuelto a venir a verme. No le he dejado entrar. Dijo que iría a verte. Sí, ha estado aquí, confirmó Meredith, pero no ha tenido éxito. Octavia se rió en voz baja. ¿De verdad pensaba que podía volver con cualquiera de nosotras después de todo lo que ha hecho? Es su naturaleza. Meredith se encogió de hombros aunque Octavia no podía verlo. Siempre busca el camino más fácil. Sabes, dijo Octavia pensativa, a pesar de todo este malestar me alegro de haberte conocido. Me has enseñado lo que significa ser una mujer fuerte y digna. Recíproco, sonrió Meredith. ¿Nos vemos mañana en el trabajo? Por supuesto, respondió Octavia. Buenas noches, jefa. En otra parte de Richmond, Lancelot Trent estaba sentado en un banco del parque, mirando el cielo que se oscurecía. Su bolsa con sus pertenencias estaba a su lado, lo único que le quedaba de su antigua vida. Las dos mujeres que consideraba su apoyo le habían dado la espalda y por primera vez en mucho tiempo se encontraba solo. Quizás Meredith tenía razón. Quizás era hora de madurar, dejar de buscar atajos y empezar a confiar en sí mismo. La idea le asustaba, pero en el fondo sabía que no había otra salida. Sacó un cuaderno de dibujo y un lápiz de su bolso. Si lo único que le quedaba era su talento, era hora de utilizarlo de verdad, sin patrocinadores, sin apoyo, sin mentiras. Solo él y su arte. Lance comenzó a dibujar sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba haciendo algo real.